mensajes no lograrán ningún resultado práctico si no se detiene el apoyo al terrorismo sobre el terreno. Precisamente usted señalaba de que no se puede negociar en Ginebra con los grupos que usted considera terroristas. ¿Quiénes deben estar sentados en Ginebra y paralelamente, como usted decía, quiénes deben abocar ese diálogo nacional, ese diálogo interno? ¿Y cómo ve usted cuánto tiempo podría lograrse llegar a una salida pacífica, a una salida negociada para terminar este conflicto? Yo le puedo dar respuesta a una parte de este asunto, es la parte concerniente a los partidos existentes dentro de Siria y que pertenecen al pueblo sirio, diferentes partes, ya sea de la oposición o intermedios o partidarios del Estado. Existen muchas partes, pero en cuanto a las demás partes en el extranjero, debemos dirigir la pregunta a sus patrocinadores, pues estos países, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita, Qatar y otros, quizás sean los que han criado a aquellas personas. Ellas no pertenecen al pueblo sirio. Entonces, si ellos le dicen que vayan a Ginebra, ellas van. Y si le dicen digan tal cosa, la dirán. Entonces, si queremos conocer la respuesta a esta parte de la pregunta, debemos preguntar a estos países si enviarán o no a estas personas, ya que ellas no representan al pueblo sirio. El pueblo sirio no las enviará, y tampoco el gobierno sirio. Por ello digo que el diálogo es con la oposición que se encuentra en Siria y las demás corrientes que no necesariamente sean opositoras. No puedo terminar esta entrevista sin, por supuesto, mencionar al comandante Hugo Chávez, quien estuvo con usted aquí en Siria, estuvo también en Malula. Estamos recordando hace pocos días, bueno, el ataque extremista que se ha dado en Malula. Decía el presidente Chávez que si había alguien humanamente humano, como decía él en un argot, recordando a un cantante popular, Ali Primera, para pensar en estar de acuerdo en una agresión contra Siria. Preguntaba en ese momento el presidente Chávez cómo no apoyar al gobierno sirio, cómo no apoyar al presidente Bashar al-Assad, cómo se puede apoyar a grupos terroristas, decía el presidente Chávez. Me gustaría que me diera su impresión de lo que recuerda justamente de ese encuentro con el presidente Chávez aquí en Siria, y qué significa esa posición que ahora asume Venezuela, que asumen varios países en América Latina en defensa de la libertad y de la seguridad de Siria. Nosotros siempre hablamos del tercer mundo, y ustedes y nosotros somos parte de ese mundo, el cual ha pasado por varias fases hasta lograr su independencia. Primero fue la etapa de la salida de las fuerzas extranjeras del país ocupado. La mayoría de los países lograron su independencia. La segunda etapa, que fue la más importante, es la autonomía de la decisión política, económica y militar, que es la soberanía de la decisión nacional. Eso es lo que se ha logrado en América Latina durante las dos últimas décadas, e igualmente en Centroamérica. Hubo dos símbolos que representan esa independencia: el presidente Castro, desde hace 5 décadas y hasta el momento, y el presidente Chávez. Cuando recordamos al presidente Chávez, recordamos esa etapa porque el proceso de parto por el que está atravesando nuestra región es similar al que pasó anteriormente América Latina. Cuando lograron la autonomía de su decisión nacional, las cosas en América del Sur e inclusive en Centroamérica son mucho mejor que antes. La estabilidad política empezó a dar sus frutos en la economía, empezó el desarrollo económico, empezaron algunos países a emerger industrialmente, convirtiéndose en las grandes economías mundiales. Esa es una consecuencia natural de la independencia. En la zona árabe no tenemos hasta ahora sino la más mínima autonomía en la decisión nacional, y solo en unos pocos países de manera parcial. El conflicto que se está desarrollando ahora con Occidente tiene que ver con este punto, es decir, en obtener una decisión nacional, en la autonomía de esa decisión.
Creo que en Sudamérica, en general, en Venezuela con Chávez y anteriormente Cuba con Castro en particular, representa un ejemplo importante para el camino hacia la independencia y la libertad, a la que aspiran los pueblos para salir por debajo de la tónica de la hegemonía occidental, la cual ha durado muchas décadas, bien a través de la colonización directa o la indirecta, que aún perdura. Hay muchas cosas similares, el carácter, las emociones, la calidez que comparten los hijos de un mismo pueblo en vuestra zona y en la nuestra. Existe un contexto histórico parecido. Es previsible que haya también, aparte del presidente Chávez, el presidente Castro, muchos líderes que sigan la misma línea y miran nuestra zona desde la misma perspectiva objetiva. Adoptan la misma trayectoria del presidente Chávez. Deseo recordar especialmente al presidente Maduro, amigo y hermano, a quien conocí a través de varios encuentros cuando visité a Venezuela o cuando vino él a Siria. Nos sentimos muy contentos de que el pueblo venezolano haya elegido a esta persona que represente la misma línea de Chávez. Maduro posee tenacidad, energía y una visión clara de nuestra región. Estoy seguro que continuará el camino hacia la independencia de Venezuela. Todos sabemos que Estados Unidos y algunos países aliados tenían grandes esperanzas de que Venezuela regrese al patio de Estados Unidos una vez desaparecido el presidente Chávez. Con la presencia del presidente Maduro, esas esperanzas no se lograron y se desvanecieron. Pienso que el trayecto de Sudamérica es el mismo que deberían seguir los países árabes si deseamos tener un lugar en el mundo, si deseamos la estabilidad y el desarrollo. إذا أردنا أن يكون لنا مكان في العالم وإذا أردنا أن نكون مستقرين وإذا أردنا أن نكون متطورين. Presidente, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlo aquí en Telesur, en América Latina. Estas palabras que usted nos ha dado, díganos un último mensaje hacia América Latina. ¿Siria resistirá? ¿Siria se mantendrá? Si tuviésemos otras opciones que no sea la resistencia, te las diría, pero no tenemos otra. El futuro de esta zona ahora, en lo político, depende de lo que ocurra en Siria. Nosotros no defendemos solamente a Siria, no defendemos solamente nuestros intereses o nuestros principios, sino que estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos, el futuro de esta región. Esta región es el corazón del mundo. El Medio Oriente convulso es el que ha afectado la estabilidad en el mundo y ha afectado incluso los intereses del mundo lejano. No podemos hablar hoy de una región lejana como América Latina y Norteamérica o el este de Asia. El mundo hoy es una pequeña aldea. Lo que ocurra en Siria afectará su entorno y lo que ocurra en esta zona afectará las zonas más lejanas del planeta. No quiero pedir a los pueblos de Latinoamérica que respalden nuestras causas, pues ellos han respaldado siempre las causas árabes de una manera no menos entusiasta y objetiva que la nuestra, que somos los hijos de esta región y dueños de estas causas. Más creo que deberíamos incrementar la relación mutua para acrecentar así el área de la independencia y reducir el área de la colonización. La colonización, que es el trabajo que mejor domina Occidente y encarna a Estados Unidos.